Hola, mi gente querida. Hoy les traemos una historia tan poderosa como inesperada. Una revelación que ha sacudido profundamente a la comunidad hispana y que cambiará por completo la forma en que vemos a una de las figuras más icónicas de la televisión, la inigualable Ana María Polo. Lo que están a punto de escuchar no solo revela una tragedia personal, sino también la inmensa fortaleza de una mujer que, a pesar de las luces y los aplausos, también ha sufrido en silencio. Pero antes de continuar, les pido un pequeño favor. Denle like a este video y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones, porque aquí contamos las historias que nadie más se atreve a contar. Ahora sí, respira profundo, porque lo que viene a continuación es fuerte, muy fuerte. Ana María Polo, la famosa jueza de caso cerrado, rompió el silencio y reveló uno de los capítulos más oscuros de su vida. Tras años de mantener una imagen sólida y profesional, finalmente decidió hablar. Lo hizo con el corazón en la mano y las lágrimas en los ojos, mostrándonos un lado de ella que pocos conocían. El de una mujer atravesando un dolor tan grande que ni el éxito ni la fama pudieron ocultar. Fue su hijo quien primero confirmó entre sollozos lo que muchos no se atrevían ni a imaginar. Su testimonio fue desgarrador. Habló de una verdad que había permanecido enterrada por años, un sufrimiento que se vivía puertas adentro y que jamás había salido a la luz hasta ahora. El impacto fue inmediato. Ver a Ana María, siempre tan fuerte, tan firme, quebrarse en público, fue un golpe emocional para millones de seguidores. Su voz temblorosa, sus palabras llenas de dolor y sinceridad, mostraron que detrás de la autoridad televisiva hay una madre, una mujer, un ser humano vulnerable. Fue su hijo, con los ojos llenos de lágrimas, quien le tomó la mano durante la confesión, dándole el coraje para enfrentar esta tormenta emocional. Este momento marcó un antes y un después. Durante años, Ana María Polo sostuvo una fachada impecable, luchando en silencio contra una realidad que la estaba consumiendo por dentro. Pero el silencio ya no era una opción. La presión emocional crecía y afectaba todos los aspectos de su vida, desde sus relaciones personales hasta su desempeño en pantalla. Su círculo íntimo había notado los cambios. Sonrisas forzadas, silencios prolongados, noches sin dormir. La mujer vibrante que todos veían en televisión escondía un dolor profundo, casi insoportable. Y aunque intentaba mantenerse firme por su público, llegó un momento en que ya no pudo más. La decisión de hablar no fue fácil. Sabía que las críticas llegarían, que los medios escarbarían, que su vida se convertiría en objeto de escrutinio. Pero aún así, lo hizo, porque eligió sanar, porque eligió ser honesta consigo misma y con quienes siempre la han acompañado. Y eso, mi gente, es un acto de valentía. Las redes explotaron. Miles de mensajes de apoyo llegaron de todas partes del mundo. Pero también surgieron rumores, especulaciones, teorías. La noticia se convirtió en tendencia. Programas de televisión, revistas y youtubers comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle de su confesión. Todos querían saber, ¿qué pasará ahora con Ana María Polo? A pesar del caos mediático, hubo algo que se mantuvo firme. El amor de su hijo. Fue él quien estuvo a su lado en todo momento, quien no la soltó cuando todo parecía venirse abajo. Su reacción fue una de las partes más emotivas de esta historia. Mostró una madurez que conmovió incluso a psicólogos y expertos en dinámicas familiares. Porque su apoyo no fue solo de palabras, fue de alma. La relación madre e hijo, ya de por sí estrecha, se hizo aún más fuerte. En medio del dolor, encontraron un refugio el uno en el otro. Hubo momentos de tensión, claro, pero también hubo abrazos, lágrimas compartidas y una unión que se volvió indestructible. Esta historia no es solo sobre una figura pública enfrentando una crisis. Es una historia de humanidad, de lucha interna, de coraje. Ana María Polo nos recordó que incluso los ídolos caen, pero también nos mostró cómo se levantan. Hoy, su testimonio no solo inspira, también abre una conversación urgente sobre la salud mental, las presiones de la fama y el poder de sanar en público. Y ahora te pregunto a ti, ¿te imaginabas que Ana María Polo vivía algo así? ¿Cómo cambió tu percepción sobre ella al conocer esta parte de su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz también importa. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan íntimo y revelador. Nos vemos en el próximo video con más historias que te emocionarán hasta el alma. Hasta entonces, mi gente querida, lo que estás a punto de escuchar no solo te conmoverá, te cambiará la forma de ver a Ana María Polo para siempre. Detrás de la mujer fuerte y decidida que vimos por años impartiendo justicia en televisión,
se esconde una historia familiar llena de dolor, fortaleza y silencios largamente guardados. En los últimos días, una noticia estremeció a toda la comunidad hispana. Su hijo, con lágrimas en los ojos, reveló una verdad devastadora que afecta directamente a la reconocida jueza de caso cerrado. Una confesión que nadie esperaba, pero que todos necesitábamos escuchar. Antes de continuar con esta historia que te romperá el alma, te pido un favor. Dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita. Lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás en ningún otro lugar. Ana María Polo está atravesando uno de los capítulos más dolorosos y valientes de su vida personal. Esta vez, no fue en un set ni frente a un tribunal. Fue frente al mundo entero. Con la voz quebrada, decidió abrir su corazón para compartir un dolor que había llevado en silencio durante años. Una carga tan pesada, que incluso la mujer más fuerte puede tambalear. Su hijo, que ha sido testigo silencioso de esta tormenta emocional, no pudo evitar conmoverse al ver a su madre vulnerable, rota, humana. Las palabras se le escapaban mientras intentaba explicar cómo esta situación afectó no solo la vida pública de Ana María, sino también la dinámica emocional de su hogar. La jueza que tantas veces vimos con temple y carácter, ahora mostraba una fragilidad que la hacía aún más admirable. Esta revelación no fue una decisión tomada a la ligera. Por años, Ana María protegió con uñas y dientes su privacidad. Construyó una imagen basada en la profesionalidad, la rectitud y la discreción. Pero la vida, y sobre todo el dolor, a veces te llevan a ese límite donde callar ya no es una opción. Las señales estaban ahí. Quienes la rodeaban comenzaron a notar los cambios. Una tristeza silenciosa, sonrisas forzadas, noches en vela, un cansancio emocional que ya no se podía ocultar. Y fue entonces cuando su hijo, su mayor sostén, se convirtió también en su espejo emocional. La relación entre madre e hijo se fortaleció en medio de la tormenta, revelando un lazo de amor inquebrantable. Frente al sufrimiento de su madre, el joven mostró una madurez inesperada. En uno de los momentos más emotivos de esta historia, se le vio tomando la mano de Ana María mientras las lágrimas corrían por su rostro. Fue ese gesto, sencillo pero inmenso, el que dio a la jueza la fuerza para continuar. Esta declaración no solo removió a sus seguidores, también abrió una conversación necesaria sobre la salud mental, las presiones públicas y la necesidad de autenticidad incluso en quienes se ven obligados a ser fuertes todo el tiempo. La comunidad hispana, que siempre la admiró por su carácter, ahora la valora también por su humanidad. Pero esta historia tiene raíces más profundas. Para entender realmente a Ana María Polo, hay que viajar al pasado. A 1959, La Habana, Cuba. Nació en una época marcada por revoluciones, cambios abruptos y decisiones difíciles. Su familia, como tantas otras, fue obligada a reinventarse, dejando atrás su tierra, su idioma, sus costumbres, en busca de libertad. Con tan solo 6 años, Ana María cruzó fronteras sin entender del todo el peso histórico que cargaba su infancia. El exilio a Miami marcó un antes y un después. Fue allí, entre el choque cultural y la nostalgia de su tierra, donde empezó a forjarse el carácter de hierro que más tarde veríamos en televisión. Su familia, decidida a mantener su identidad cubana, hizo de cada cena, cada canción y cada conversación un recordatorio de lo que eran, y de lo que jamás permitirían olvidar. La pequeña Ana María, con esfuerzo y disciplina, aprendió a dominar el inglés, destacar en la escuela y abrirse paso en una sociedad que no siempre fue amable con los recién llegados. Pero nunca perdió de vista lo más importante: sus raíces, su cultura y los valores que sus padres sembraron en ella desde el primer día. La dualidad de vivir entre dos mundos, el cubano que latía en casa y el estadounidense que la rodeaba, la convirtió en una mujer bicultural, fuerte, decidida y profundamente resiliente. Y esa misma fortaleza fue la que la sostuvo en sus momentos más oscuros. Porque cuando la pandemia llegó, incluso ella, con todo su temple, se quebró. El aislamiento le quitó la rutina que siempre la mantuvo ocupada, y en su lugar trajo recuerdos, preguntas sin respuesta a dolores no resueltos. Fue entonces cuando buscó ayuda profesional, comenzó un camino de sanación, y tomó la decisión más valiente de todas: hablar. Hoy, al compartir su verdad, Ana María no solo nos enseña que incluso los ídolos también sufren, sino que el coraje más grande no siempre se muestra con gritos o sentencias. A veces, el verdadero coraje se muestra en el silencio roto por un suspiro, en la lágrima que cae sin permiso, en la confesión que libera. Porque detrás de cada figura pública hay un ser humano. Y hoy, ese ser humano nos está mostrando su alma.
Detrás de su voz firme y su presencia imponente en televisión, existe una historia de lucha silenciosa, resiliencia familiar y una identidad forjada entre dos mundos. Ana María no solo conquistó los tribunales televisivos, también venció las adversidades que comenzaron mucho antes de su fama. Desde muy pequeña, en su nuevo hogar en Miami, su familia se encargó de mantener viva la esencia de una Cuba que aún latía en sus corazones. La música caribeña llenaba la casa, el aroma del café recién colado y los tamales caseros evocaban una patria lejana, mientras las celebraciones tradicionales les recordaban de dónde venían. Pero en el mundo exterior, Ana María debía adaptarse a una cultura completamente distinta, aprendiendo a caminar entre dos realidades que muchas veces parecían irreconciliables. En la escuela estadounidense, no solo tuvo que dominar un nuevo idioma, sino también enfrentarse a un entorno con valores distintos. Allí aprendió sobre independencia, autosuperación y la lucha por un futuro sin límites. Mientras tanto, en casa se reforzaban los pilares cubanos: el respeto, la educación y la solidaridad con los demás. Esta fusión de culturas no fue un conflicto, sino una sinfonía que terminó dando forma a una personalidad única, firme pero empática, que luego la llevaría a destacar en los medios. Desde adolescente, Ana María brillaba con una madurez sorprendente. Sus calificaciones eran impecables, pero lo que más la distinguía era su pasión por la justicia. Los debates escolares se convirtieron en su primer escenario. Ahí encontraba un espacio donde podía unir la lógica con la emoción, la razón con la empatía. Su habilidad natural para argumentar, defender ideas y escuchar con respeto no pasó desapercibida por sus profesores, quienes le vaticinaron un futuro en el derecho. Impulsada por el sueño que sus padres no pudieron realizar debido al exilio, Ana María se comprometió a honrar sus sacrificios. Participaba en programas académicos durante los veranos, lideraba proyectos escolares y se convertía poco a poco en un referente entre los jóvenes cubanoamericanos de su comunidad. Su carácter firme, su disciplina y su profundo sentido de responsabilidad la guiaron sin titubeos hacia la abogacía. Pero incluso los corazones más fuertes atraviesan tormentas invisibles. Durante los últimos años, Ana María enfrentó una etapa profundamente difícil a nivel emocional. La pandemia y el aislamiento despertaron recuerdos que llevaba años intentando enterrar. La falta de rutina, la pausa obligada en sus compromisos televisivos y el silencio que tanto evitaba se convirtieron en un espejo que la obligó a mirar hacia adentro. Comenzó un proceso de reflexión intensa, acompañado de ansiedad e inseguridad. Lo que al principio parecía una oportunidad para descansar, pronto se transformó en una lucha interna con emociones no resueltas. Su equipo de trabajo notó el cambio. Una tristeza sutil, una mirada diferente. Por primera vez, la mujer que había sido ejemplo de control emocional necesitaba detenerse, sanar y entenderse. Acudió a terapeutas especializados, abrió heridas antiguas y comenzó a reconstruirse desde dentro. Y en ese proceso, su vínculo con su madre se volvió aún más fuerte. Fue ella, su figura silenciosa pero constante, quien le dio la contención emocional necesaria. Ana María supo enfrentar esta etapa con la misma valentía que la caracterizó siempre, pero ahora con una sensibilidad más profunda. Esta es la historia de una mujer que aprendió a vivir entre culturas, que transformó el dolor en fortaleza y que nunca dejó de luchar, ni siquiera cuando nadie más podía ver su batalla. ¿Te esperabas una revelación así? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos saber cómo te hizo sentir esta historia real y conmovedora. Gracias por acompañarnos, por cada palabra de aliento y por formar parte de esta comunidad que valora la verdad y la resiliencia humana. Nos vemos en el próximo video, con más historias que nos tocan el alma. Hasta entonces, mi gente querida.